Buenas tardes buenas tardes con todos los presentes. En esta tarde nos toca hablar acerca del sistema de pensiones en el Perú. Siguiente, por favor. Desde su creación en el año 1993, este sistema ha pasado por diversas reformas. Actualmente funciona bajo un modelo mixto que combina tanto opciones públicas como privadas. Dentro de este esquema, el sistema privado de pensiones está administrado por la AFP, que ha sido uno de los más debatidos y debido a su gran impacto en la vida de millones de trabajadores peruanos. Siguiente, por favor. La importancia del sistema de pensiones radica en que permite a los ciudadanos contar con ingresos cuando dejen de trabajar, asegurando así una calidad de vida digna durante la vejez. Además de ello, contribuye al ahorro nacional y la estabilidad económica del país, promoviendo la inversión a largo plazo. Sin embargo, el sistema privado enfrenta graves problemáticas como los bajos niveles de pensiones, las altas comisiones de administración y la falta de transparencia en la gestión de los fondos. Por ello, el objetivo de esta exposición es analizar estas limitaciones y desafíos, así como promover posibles reformas que permitan mejorar el sistema y hacerlo más justo y seguro y equitativo para todos los peruanos. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a pasar a explicar el contexto histórico de las pensiones. El origen del sistema de pensiones en el Perú se remonta al año 1850, con la ley de goces y cesantía, que otorgaba los beneficios únicamente a los servidores públicos. Esto demuestra que en inicios la protección previsional era un privilegio limitado, reservado solo para ciertos trabajadores y no un derecho universal como hoy lo entendemos. Con el paso del tiempo en el siglo XX comenzaron los primeros intentos de ampliar esta protección. Por ejemplo, la Ley 1378 y la 4916 establecieron mecanismos de resguardo frente a los riesgos laborales, aunque aún bajo responsabilidad directa de los empleadores. Es decir, todavía no existía un sistema estatal sólido que garantizaba la seguridad previsional. Sin embargo, el cambio fundamental ocurrió en 1936 durante el gobierno de Óscar Benavides, con la promulgación de la Ley 8433 que creó el Seguro Social Obrero. Esta norma inspiró en el modelo de alemán Bismarck, que instauró un sistema contributivo en el que tanto el trabajador como el empleador aportaban para cubrir riesgos como enfermedad, maternidad, invalidez y vejez y muerte. Podemos decir que ese fue el verdadero punto de partida del sistema moderno de pensiones en el Perú. A medida que el país avanzaba, el sistema se fue extendiendo hacia otros sectores laborales. En el año 1946, con la Ley 10.624, que reguló las pensiones para los empleadores de empresas privadas, marcando así el inicio de la protección para otros sectores de trabajo que no eran obreros. Luego, en 1961, con la Ley 13.724, se creó el Seguro Social de Empleados, que se amplió la cobertura y así asumió los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez y vejez y muerte. De esta manera, el Perú dio un paso importante hacia un sistema más inclusivo, aunque aún todavía existían regímenes separados para distintos tipos de trabajadores, ya que en la década de 1970, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el país vivía una etapa de reformas estructurales. Dentro de esta reforma se buscó unificar los diversos regímenes de seguridad social existentes. Como resultado, en el año 1973, 24 de abril, se promulgó la Ley 19.990, que creó el Sistema Nacional de Pensiones. Este nuevo sistema, administrado por el Seguro Social del Perú, estableció tres tipos de prestaciones: la jubilación, la invalidez y sobrevivientes. Sin duda fue un avance significativo, ya que por primera vez se implementó un régimen unificado que abarcaba a la mayoría de los trabajadores formales del país. Con el paso de los años, el sistema volvió a transformarse. Durante la década del 80 y 90, se realizaron importantes reformas institucionales. En el año 1987, el Instituto Peruano de Seguridad Social asumió la administración del Seguro Nacional de Pensiones. Posterior, en el año 1994, se creó la Oficina de Normalización Previsional, que es conocida como ONP, encargado de gestionar las pensiones, mientras que el Instituto Peruano de Seguridad Social se convirtió en E-Salud, quedando a cargo únicamente de atenciones médicas. De esta manera paralela, en estas mismas décadas,
se creó el Sistema Privado de Pensiones, que es conocido como la AFP, un régimen de carácter individual y administrativo por empresas privadas. Con ello, los trabajadores pudieron elegir entre un sistema público y privado, dando un inicio a un modelo mixto, que es vigente actualmente. Ahora voy a dar paso a mi compañero. Bien, para continuar la exposición, hablaré sobre el Sistema Nacional de Pensiones del Perú, el cual es un pilar solidario de la seguridad social peruana. Por favor, siguiente. Este sistema fue creado mediante el Decreto Legislativo 19990, constituye el régimen público contributivo, solidario y obligatorio encargado de brindar protección económica a los trabajadores frente a contingencias como la vejez, invalidez o fallecimiento. Su estructura se basa en el principio de solidaridad intergeneracional, bajo el cual los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya se han jubilado, conformando un fondo común sostenido por los aportes mensuales de todos los afiliados. Este sistema forma parte esencial del derecho a la seguridad social, el cual está normado en el artículo 11 de la Constitución Política del Perú, que obliga al Estado a garantizar el acceso a prestaciones de salud y pensiones mediante entidades públicas o privadas o mixtas. De este modo, el SNP refleja la función distributiva del Estado peruano, su compromiso con la justicia social y la protección de los sectores más vulnerables. Desde el plano constitucional y jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina que considera la pensión como un derecho fundamental de naturaleza previsional y patrimonial, el cual debe asegurar un nivel de vida digno y proporcional a los aportes realizados. En el expediente, el número 1417-2005, Acción Popular, el Tribunal Constitucional determinó que el Estado tiene la obligación de garantizar una pensión suficiente y digna, mientras que en el expediente 050-2004 se precisó que este derecho incluye tres dimensiones: el acceso a la pensión, la protección frente a su privación arbitraria y la garantía de un nivel mínimo vital que asegure una existencia digna. Por consiguiente, en conclusión, el Sistema Nacional de Pensiones representa la expresión histórica del modelo solidario del Estado peruano, orientado a garantizar justicia social y redistribución económica. Sin embargo, su estructura exigentes han generado exclusión y desigualdad, especialmente entre los trabajadores informales. Las reformas previsionales como la Ley 3131 y los proyectos de modernización del sistema buscan mejorar la equidad y ampliar la cobertura, pero mientras no se asegura un financiamiento sostenible e inclusión, el SNP seguirá siendo formalmente solidario, pero materialmente limitado. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaré sobre el sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones fue creado en el Perú en el año 1992 mediante la promulgación de la Ley 25.897 durante un contexto de reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Su implementación respondió a la necesidad de modernizar el sistema previsional y de garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones frente a la evidente crisis del Sistema Nacional de Pensiones SNP, que presentaba déficit actuarial, baja cobertura y limitada capacidad para asegurar una pensión digna a todos los trabajadores. Bien, dejaré que mi compañera continúe con la exposición. Pasaré a explicar los problemas de pensiones. Las principales problemáticas del sistema de pensiones. En primer lugar, debemos entender que los principales problemas que enfrenta el sistema pensionario en el Perú es la alta informalidad laboral. La mayoría de los trabajadores del país no realiza aportes previsionales de manera regular, lo que debilita significativamente la base del financiamiento del sistema. Esta situación afecta tanto al Sistema Nacional de Pensiones como al sistema privado de pensiones y limita su sostenibilidad a lo largo del plazo. A ello se le suman los retiros masivos de fondos autorizados en los últimos años. Si bien dichas medidas fueron justificadas como un apoyo económico durante la pandemia,
En la práctica dejaron sin ahorros previsionales a millones de afiliados. Como consecuencia, muchos de ellos hoy no cuentan con recursos suficientes para su jubilación, lo que incrementa el riesgo de pobreza en la vejez y debilita el propósito esencial del sistema previsional. Otro aspecto relevante es la marcada desigualdad entre ambos regímenes. En la OINP, los trabajadores deben acreditar un mínimo de 20 años de aportes para acceder a una pensión cuyo monto además suele ser bajo en relación con el coste de vida actual. En cambio, en el sistema de la AFP no existe un requisito mínimo, ya que la pensión depende directamente del ahorro acumulado en la cuenta individual y de la rentabilidad generada por las administradoras. Sin embargo, esta diferencia también genera brechas significativas, pues los afiliados con ingresos bajos o aportes irregulares suelen recibir pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Este régimen refleja la falta de equidad y solidaridad previsional, evidenciando que no todos los trabajadores accedan a una protección social justa o adecuada. En conjunto, tales desigualdades revelan una profunda brecha económica y territorial que vulnera el principio universal del derecho a la seguridad social. Si analizamos la cobertura, el panorama resulta aún más preocupante. Solo una tercera parte del adulto mayor en Perú recibe actualmente una pensión, lo que implica que millones de personas carecen de ingresos regulares durante la etapa más vulnerable de su vida, que es la vejez. En el ámbito rural, la situación es todavía más crítica, ya que apenas un 15% de la población accede al sistema de pensión. Esto demuestra que la protección social en el país continúa siendo limitada y concentrada principalmente en los sectores urbanos y formales. Estos factores evidencian que el sistema previsional peruano no cumple adecuadamente con el propósito fundamental, que es garantizar una vejez digna y segura para todos los ciudadanos. Por ello, se vuelve indispensable impulsar una reforma integral que promueva la formalización laboral, reduzca la desigualdad entre régimen y amplíe la cobertura en zonas rurales, y de esa manera fortalecer la educación previsional, fomentando en la población la conciencia sobre la importancia del ahorro para un futuro. Ahora voy a dar paso a mi compañero que continuará con él. Siguiente, por favor. Listo. Muy bien. Nos toca hablar acerca de las ventajas de las pensiones privadas en el Perú. Para ello, el sistema privado de pensiones, como bien se mencionó anteriormente, fue creado en el año 1993, que busca ofrecer una alternativa al sistema público, promoviendo así la capitalización individual, la autonomía del afiliado y la gestión privada de los fondos. Según González 2010, nos menciona que este modelo permite un mayor control sobre los ahorros y puede generar pensiones más altas si se gestiona adecuadamente. Además de ello, el Tribunal Constitucional nos menciona que en la sentencia 20-2021, el sistema de administración privada, pero con una supervisión estatal, garantiza una mayor dignidad para todos los pensionistas. Además de ello, pasaré a mencionar acerca de las principales ventajas que nos brindan las pensiones privadas. Entre ellos tenemos la flexibilidad en la elección. Esto lo que realiza que el afiliado pueda elegir a qué pensión decide pertenecer. Además de ello, tenemos la rentabilidad, lo que es la posibilidad de obtener mayores rendimientos con una mayor inversión. Después tenemos lo que son los ahorros forzados. Fomenta la disciplina financiera y la previsión. Después tenemos la que es la transparencia, obligación de informes sobre comisiones y rendimientos. Siguiente, por favor. Ahora me toca hablar acerca de la desventaja de las pensiones. Como bien también se menciona en la sentencia 55-2022 de la SUNAFIL, el Estado debe asegurar pensiones adecuadas y dignas, algo que aún no se cumple plenamente. Igualmente, el jurista Monereo 2008 nos menciona que la capitalización individual genera desigualdades, especialmente para trabajadores con bajos ingresos o informales. Entre ellos tenemos bajos niveles de pensiones. Muchos jubilados no cubren sus necesidades básicas. Otro punto también sería el alto costo de administración. Reduce el monto final de las pensiones. Después tenemos lo que son coberturas limitadas, excluyen a una gran parte del sector informal y último sería el riesgo de inversión. Los mercados financieros pueden afectar los ahorros. Doy paso a mi siguiente compañero.
Bien, analizando todas estas problemáticas, tenemos que presentar algunas reformas y propuestas en el sistema de pensiones del Perú. Continúa, por favor. El sistema de pensiones del Perú enfrenta graves problemas como la baja cobertura, pensiones insuficientes y poca confianza ciudadana. Por eso se necesita una reforma integral y justa. El Tribunal Constitucional ha señalado que la pensión es un derecho fundamental que debe garantizar una vida digna a toda persona. En este sentido, se propone un sistema de tres pilares: uno solidario, financiado por el Estado; otro contributivo mixto, que combine cuentas individuales y reparto; y otro pilar voluntario, que fomente el ahorro adicional. Continúa, por favor. La OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo recomiendan ampliar la cobertura con medidas como la afiliación automática y los microaportes, especialmente para los trabajadores informales. Además, se plantea reducir las comisiones de la AFP, mejorar la transparencia y reconocer todos los aportes de todos los trabajadores. Finalmente, se debe reformar. Esta reforma debe ser técnica, transparente y sostenible, garantizando una vejez justa, solidaria y protegida para todos los peruanos. Gracias. Le paso a mi compañera. Ya, a ver. Tenemos una sentencia que es el expediente número 00020-2021 del Tribunal Constitucional del Perú, que es un caso clave sobre el sistema privado de pensiones. En este proceso, el Colegio de Abogados de Lima Sur presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley número 31192, que permitió el retiro de hasta 4 UIT de las cuentas de los afiliados a las AFP. Esta medida fue aprobada durante la pandemia del COVID-19 para aliviar las crisis económicas de los trabajadores. El demandante a su vez alegó que esta ley vulneraba los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución al aceptar la sostenibilidad del sistema previsional y a su vez la intangibilidad de los fondos de pensiones. Pero, sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su fallo del 15 de septiembre, declaró infundada la demanda, señalando que la SPP se basa en la capitalización individual, donde los fondos son propiedad del afiliado, lo cual está protegido por el artículo 70 de la Constitución. Es por ello que el retiro es excepcional, para no vulnerar el derecho a la seguridad social ni la intangibilidad de los fondos, ya que no implica el uso de recursos públicos. Siguiente, por favor. Ahí. El tribunal consideró que las normas debían entenderse como una medida excepcional y temporal, lo cual estaba motivada por la emergencia sanitaria, aunque advirtió que la reiteración de estas leyes podría desnaturalizar la finalidad previsional del sistema. Además, exhortó al Congreso y al Ejecutivo a promover una reforma integral del sistema de pensiones para así equilibrar la libertad individual con la función social de la seguridad previsional. Este caso es relevante porque reafirma la propiedad privada e intangible de los fondos provisionales, pero también deja claro que esa intangibilidad no es absoluta, permitiendo retiros excepcionales con circunstancias justificadas. En conclusión, este fallo equilibra el derecho de propiedad de los afiliados con la sostenibilidad del sistema, destacando la necesidad de una reforma previsional que garantice pensiones dignas y la protección efectiva del derecho a la seguridad social en el Perú. Siguiente. Siguiente, por si ya he hecho. Bueno, para concluir este caso sobre el sistema privado de pensiones, el sistema de pensiones en el Perú enfrenta grandes desafíos que hacen necesaria una reforma integral, orientando a garantizar justicia, equidad y sostenibilidad. El SPP está basado en la capitalización individual y la propiedad privada de los fondos. Ha contribuido a la eficiencia y autonomía de los afiliados.
pero presenta limitaciones como bajas pensiones, altos costos administrativos y escasez de cobertura, ¿no? En cobertura, especialmente en el sector informal. Por su parte, el Sistema Nacional de Pensiones representa un modelo solidario que busca asegurar una vejez digna, aunque también requiere modernización para ampliar su alcance sin perder su esencia social. Las jurisprudencias del Tribunal Constitucional ha reafirmado que los fondos del SPP son propiedad privada e intangibles, lo que otorga seguridad jurídica a los trabajadores, pero sin embargo el verdadero reto consiste en construir un sistema previsional equilibrado que combine la eficiencia del sector privado con la solidaridad del sistema público, así asegurando pensiones dignas, transparentes y sostenibles para todos los peruanos, en reconocimiento al esfuerzo de quienes han dedicado su vida al trabajo. Gracias.